Entonces, también esta charla podría ser, o la materia, incluso la asignatura, podría ser cómo plasmar en la vida cotidiana la unidad, que ese es el desafío de todos, plasmar esta conciencia de unidad y este sistema de pensamiento verdadero, este sistema de pensamiento del amor, plasmarlo en la vida cotidiana. ¿Para qué? Para vivirlo, para sentirlo, para que no, por eso tiene un componente muy práctico todo lo que trato de brindar y compartir, porque si solamente con esto filosofamos y teorizamos con colegas, con amigos, con amigas, y con nosotros mismos, solamente filosofamos y teorizamos y no lo aplicamos en la vida cotidiana, no lo practicamos, no lo sentimos, no lo vivimos, no cambia nuestra percepción. Y la idea es que ese sistema de pensamiento de miedo, que como he mencionado, el modelo que yo comparto tiene 24 factores, la idea es que ese sistema de pensamiento de miedo se disuelva en la vida cotidiana, se disuelva en este plano, y una vez que se disuelve, la persona empieza a experimentar estos niveles de paz, estos niveles de plenitud, pase lo que pasa en el mundo, porque estamos hablando de cosas, de algo interno. El mundo es el mundo, está afuera, y, y las cosas que suceden en el mundo no están en manos de nosotros, están en manos de la conciencia universal creadora, y tienen que ver mucho, lo que nosotros estamos viendo tiene que ver mucho con nuestro tipo de percepción. Bien. Alguien dirá, sí, bueno, pero yo en el mundo veo guerras, veo corrupción, veo narcotráfico, veo asesinatos, veo violaciones, veo dualidad, veo partidos políticos que se pelean, veo atentados, veo, no sé, tráfico de niños, no sé, infinidad de cosas que se puede entender como todo lo malo que hay en el mundo. Bueno, eso también las personas que están en conciencia de unidad se dan cuenta que eso tiene que ver mucho con la percepción. Es decir, y esto no es solamente que lo menciono desde mi punto de vista, que obviamente soy un practicante de la conciencia de unidad, he realizado varios sistemas de enseñanza que me han llevado a plasmar en la vida cotidiana la conciencia de unidad, pero no solamente lo hablo por mí, sino que veo también a alumnos y muchas personas cercanas a los contenidos que comparto, que ya no ven esas cosas como antes las veían, ya esas cosas no, porque vibran en otra frecuencia. La conciencia de unidad lo que le hace a la persona es vibrar en otra frecuencia. Entonces, la realidad la realidad que materializa a la persona, es decir, lo que percibe, lo que ve, cambia totalmente, se modifica totalmente, porque no es lo mismo una persona que perciba desde el sistema de pensamiento de miedo, del sistema de pensamiento falso, a una persona que perciba desde el sistema de pensamiento del amor y desde la conciencia. Una realidad y otra es totalmente diferente. Bien. Entonces, vamos a seguir y voy a ir mencionando algunas reflexiones globales que tienen que ver con todas cosas que vamos a profundizar en la asignatura. Es importante detectar en nosotros mismos en qué aspectos de nuestra vida percibimos con la visión de separación y en cuáles con la visión de la unidad. Pero también es importante saber que tenemos el poder de modificar nuestra percepción e ingresar en la unidad en esta vida. O sea, esta forma de percibir natural y sana se puede lograr en esta vida, ¿no? Porque antes se pensaba que había que morir o hay que esperar otra vida. No hay que pensar que cuando se ingrese en la unidad nos iremos a otro lugar diferente a este. Esto lo digo porque incluso hay sistemas de enseñanza que también mencionan esto y, y es como que llenan a una persona de impotencia, de frustración, porque dice, ah, no, yo en esta vida no voy a poder, o en este plano no voy a poder ingresar a la conciencia de unidad. Eso es totalmente falso, totalmente falso. En esta vida y en este mundo se trata de modificar el sistema de pensamiento, disolver el sistema de pensamiento falso e ingresar en el sistema de pensamiento verdadero, que es el sistema operativo de la unidad, y la persona ingresa en conciencia de unidad y sigue en esta vida con altos niveles de plenitud, de felicidad, de dicha, de libertad. Pero esto es una cuestión
fundamental, ¿bien? Porque el desafío es sanar nuestra percepción para experimentar la unidad en esta vida. Porque esto tiene que ver con nuestro proceso álmico evolutivo. Y esta conciencia de unidad es el más alto nivel evolutivo a lo que puede llegar nuestra conciencia. Bien, en la visión de la unidad ya no hay elementos externos que influyen en nosotros, que influyen en nuestros sentimientos, eventos o situaciones. No hay elementos que nos hacen felices o infelices, ni hay lugares que nos hacen felices o infelices. Ya los elementos externos, los elementos que vemos eh, a nivel perceptivo, que están afuera, dentro del plano físico, pierden todo el significado que les estaba dando nuestra propia mente desde el sistema de pensamiento falso. Entonces por eso nos daban miedo esos elementos. Como el miedo se cancela, se cancelan los significados y la persona empieza a experimentar libertad, libertad de pensamiento. Y esto obviamente se va a traducir, por eso luego de conciencia de unidad, lo que en líneas generales siempre se hace el enlace, el link a cocreación de realidad, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra. La persona luego de... El paso es ingresar en la conciencia de unidad y luego de ingresar en la conciencia de unidad se empieza a co-crear realidad, porque la persona se asume como co-creadora de la realidad. Entonces ya está eh, a cargo de lo que quiere materializar, ¿bien? Por eso se habla de, igual se habla de co-crear, no de crear desde la mente, ¿no? Co-crear con la energía infinita, la inteligencia infinita que está detrás de todas las cosas, ¿no? Entonces, en conciencia de unidad, todo está integrado. Somos uno, ya no hay dentro y fuera, porque ya no hay juicios duales. Los juicios duales son uno de los elementos de este sistema de pensamiento de miedo o este sistema de pensamiento de separación. No se puede ingresar a conciencia de unidad, a la conciencia de unidad si se tiene un alto nivel de juicios duales. ¿Cuáles son los juicios duales? Bueno, ver la realidad entre mejor, peor, bueno, malo, lindo, feo, bien, mal. Ya eso se va totalmente. Porque ya nada es utilizado como excusa para generar victimismo, para generar queja, para generar culpa. Porque uno desde la unidad, como decíamos antes, cada vez más es un proceso de sentirse cada vez más responsable de lo que se percibe. Entonces deriva en sentirse co-creador de la realidad que se experimenta. Ya la persona pasa a la percepción de separación es, me siento totalmente pasivo al mundo. O sea, la realidad es algo que está ahí fuera y yo tengo que limitarme a observarla y a vivir dentro de esa realidad que es creada no sé por quién. Y eso trae mucho sufrimiento, porque la persona en algo que es cocreación de ella misma se siente pasivo o pasiva, como que no está cocreando absolutamente nada, como que no tiene que ver, como la realidad está separada de su conciencia. Cuando se ingresa en conciencia de unidad, la persona en ese proceso pasa a ser activa. Bien, ese es un síntoma o un atributo fundamental de ingresar en conciencia de unidad. Ya no se está a merced del mundo o a merced de la realidad. Ya formamos parte integrante de la realidad, que siempre formamos parte. Lo que pasa es que antes, con una percepción de separación, no nos dábamos cuenta. Con la percepción de unidad, la persona se da cuenta. Bien. Entonces, eso de lo que mencionaba antes, el victimismo, la queja, la culpa, esos son los atributos del discurso de quienes están percibiendo desde la conciencia de separación, que es un discurso cargado de victimismo, de queja, de culpa, de castigo, de carencia, de pérdida, de egoísmo, todos atributos que se desarrollan dentro de la conciencia de separación. ¿Bien? Y esto
sin juzgar a ninguna persona ni a ningún grupo de personas. Cada estado de conciencia es el que es. Pero sin embargo, no, incluso sin embargo, ese discurso de pérdida o esa percepción de pérdida, de carencia, de castigo, de culpa, lleva a tal nivel de sufrimiento que ese sufrimiento pasa a ser un impulsor para ingresar en la conciencia de Claro. unidad. Bien.